Para. Lo que Sheinbaum dijo el lunes en su mañanera parece una frase técnica, casi de trámite. Pero si la lees despacio, te das cuenta de que en esas palabras hay una decisión que Washington no esperaba, que Cuba no olvidará y que podría complicarle la vida a México justo en la semana más delicada de toda la negociación del TMSE. Lo que dijo fue esto, textualmente: estamos trabajando en ello. No es que se haya reiniciado, pero el mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso de llevar el combustible a Cuba. Se está trabajando ya desde hace tiempo en ello y esperamos que se pueda reanudar pronto de manera comercial. Suena tranquilo, suena técnico, pero debajo de esa tranquilidad hay una historia que lleva meses cocinándose y que hoy explota en el momento menos conveniente o quizás en el momento más calculado, dependiendo de cómo leas la jugada de la presidenta. Quédate conmigo porque en los próximos minutos te voy a explicar 3 cosas que los medios no están conectando juntas. Primero, ¿por qué México suspendió sus envíos de petróleo a Cuba en enero? ¿Y qué le costó esa decisión? Segundo, ¿qué cambió en Cuba que le abrió la puerta a Sheinbaum para moverse de nuevo? Y tercero, y esto es lo más importante, ¿cuál es el riesgo real para México si Trump decide responder y por qué ese riesgo no es tan simple como parece? No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. Vamos por el principio, porque necesitas entender qué pasó al inicio del año para que lo de ahora tenga sentido. El 3 de enero de 2026, las fuerzas militares de Estados Unidos capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro en un operativo que sacudió a toda América Latina. Con ese movimiento, Cuba perdió de golpe a su principal proveedor de petróleo. Venezuela llevaba décadas suministrando combustible a la isla a precios preferenciales como parte de un acuerdo político entre ambos gobiernos, y de un día para otro ese suministro se cortó. México entró a cubrir ese hueco. Pemex, la empresa estatal, empezó a enviar hidrocarburos a Cuba para evitar que la isla colapsara energéticamente, y durante unas semanas ese fue el nuevo esquema. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. El 29 de enero, el gobierno de Donald Trump lanzó una amenaza directa. Cualquier país que suministre petróleo a Cuba de manera directa o indirecta recibirá aranceles adicionales de Estados Unidos. Y aquí es donde México enfrentó uno de los dilemas más complicados de los últimos meses. Seguir enviando petróleo a Cuba significaba arriesgarse a una represalia arancelaria de su principal socio comercial, justo en el momento en que el TMEC estaba entrando en su proceso de revisión. Dejar de enviar petróleo significaba abandonar a Cuba en una crisis humanitaria real, con apagones, escasez de alimentos y servicios públicos colapsados. Sheinbaum eligió la segunda opción, suspendió los envíos de Pemex, pero con una condición que vale la pena recordar. Dijo que México seguiría buscando la manera de ayudar a Cuba y que mientras tanto enviaría ayuda humanitaria en forma de alimentos y otros insumos básicos. Eso no es rendirse, eso es ganar tiempo mientras se busca otra salida. Y la otra salida llegó esta semana. ¿Qué cambió? La Asamblea Nacional de Cuba aprobó hace unos días un paquete de reformas económicas promovidas por el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Esas reformas incluyen algo que no existía antes: la posibilidad de que el sector privado, tanto nacional como extranjero, pueda operar en la economía cubana en sectores que antes eran exclusivos del Estado. Y ahí está el cambio que Sheinbaum estaba esperando. Si antes el petróleo tenía que pasar obligatoriamente por Pemex, que es una empresa del gobierno mexicano, ahora puede pasar por empresas privadas mexicanas que tengan permiso para comercializar hidrocarburos con la isla. Y las empresas privadas no son el gobierno, son empresas comerciales que hacen negocios. Es un juego de palabras, parcialmente sí, pero en la diplomacia internacional los juegos de palabras importan. Y este juego de palabras en particular le permite a México reanudar el suministro de petróleo a Cuba sin que sea técnicamente el Estado mexicano el que viola la advertencia de Trump. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo y deja tu opinión sobre este video en los comentarios. O al menos eso es lo que México espera que Washington acepte, porque aquí está el riesgo real y hay que nombrarlo sin anestesia. Estados Unidos tiene una postura muy clara sobre Cuba. El embargo económico que mantiene contra la isla lleva más de 6 décadas, y la administración de Trump no solo ha mantenido ese embargo, sino que lo ha endurecido. Cuando Washington dijo en enero que iba a castigar a cualquier país que suministre petróleo a Cuba, no puso asterisco. No dijo, excepto si lo hacen las empresas privadas. Dijo cualquier país, y la pregunta que nadie ha podido responder todavía es si Trump va a ver la diferencia entre Pemex enviando petróleo y una empresa privada mexicana enviando petróleo. Porque desde la perspectiva de Washington, el resultado es el mismo. Cuba recibe combustible que le permite al gobierno de Díaz-Canel seguir operando. Y eso, en la lógica de Trump, es inaceptable. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos ya reaccionó ante el anuncio de reformas de Cuba. La postura de Washington fue de escepticismo total. Calificaron esas reformas como superficiales señales de humo del régimen cubano. No las reconocen como un cambio real, no las validan como
como una apertura genuina. Eso significa que el argumento de México, ese de que las reformas cubanas cambiaron las condiciones y abren la puerta a que empresas privadas operen en la isla, puede no ser suficiente para convencer a la Casa Blanca de que esto es diferente a lo de enero. Y aquí está la bomba de tiempo que nadie quiere nombrar en voz alta. El 1 de julio está a días de distancia. Es la fecha de la reunión tripartita virtual donde México, Estados Unidos y Canadá van a definir el futuro del TMEC. Y México acaba de anunciar que va a reanudar los envíos de petróleo a un país que Trump tiene en la mira. Es una coincidencia de tiempos, es un riesgo calculado, es una jugada deliberada para demostrar que México no se subordina incluso en la semana más delicada de la negociación. Eso es lo que no se puede saber todavía, pero lo que sí se puede analizar es la lógica detrás de la decisión, porque Sheinbaum ha sido muy consistente durante todo su gobierno en un principio que repite con distintas palabras, pero que siempre dice lo mismo: México colabora, pero no se subordina. México negocia con respeto, pero no obedece por miedo. Y ese principio, en este caso concreto, se traduce así: México suspendió los envíos de petróleo a Cuba cuando Trump amenazó, porque en ese momento no había una salida legal clara que protegiera al país. Pero en el momento en que Cuba aprobó reformas que crean un marco diferente, México aprovechó ese cambio para moverse. No porque desafía a Trump por el gusto de desafiarlo, sino porque Cuba es un vecino latinoamericano en una crisis real, con ciudadanos reales que llevan meses sin electricidad suficiente, sin combustible para sus vehículos, sin los insumos que una sociedad necesita para funcionar. Esa es la realidad cubana que los números fríos no transmiten. Y México, con su tradición de política exterior solidaria y con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, no puede ignorarla indefinidamente. Pero el riesgo sigue ahí, y hay que decirlo con honestidad. Si Trump decide que el esquema de empresas privadas es lo mismo que el esquema de Pemex, si decide que no le importa la diferencia y activa su amenaza de aranceles adicionales, México enfrenta un problema en dos frentes al mismo tiempo. El TMEC por un lado y la relación bilateral por el otro. Y eso en una semana donde la negociación entra en su fase más delicada es exactamente lo que ningún estratega quiere. Entonces, ¿por qué Sheinbaum movió la pieza ahora? Hay dos lecturas posibles. La primera es que la presidenta calculó que el cambio en Cuba crea suficiente distancia legal y política para que Washington no reaccione con aranceles, que las empresas privadas son un escudo suficiente, que Trump tiene suficientes frentes abiertos como para no agregar uno más justo antes del 1 de julio. La segunda lectura es más audaz, es que Sheinbaum hizo este anuncio precisamente porque viene el 1 de julio, para enviarle a Washington un mensaje que no necesita ser dicho en voz alta. México llega a esta mesa de negociación como un país soberano que toma sus propias decisiones, que no va a poner en pausa su política exterior para satisfacer a ningún socio comercial, por grande que sea, que la soberanía no está en el menú de lo que se negocia. Si esa segunda lectura es correcta, entonces lo de Cuba no es un riesgo, es una declaración de principios enviada en el momento exacto en que más pesa. Y eso, aunque genere incomodidad en Washington, es exactamente el tipo de movimiento que define a un gobierno que negocia de pie, porque lo que está en juego en los próximos días no es solo si México reanuda o no el petróleo a Cuba, es la demostración de que México llega a la mesa del TMEC como lo que dice ser un socio, no un subordinado, un país que tiene sus propios intereses, sus propios principios y su propia política exterior, y que ninguna amenaza arancelaria, por más real que sea, va a cambiar eso. La reacción de Washington a este anuncio todavía no se ha producido en términos formales. No hay declaración oficial de la Casa Blanca, no hay comunicado del Departamento de Estado. El silencio de Washington puede significar muchas cosas. Puede ser que estén procesando el movimiento. Puede ser que estén esperando ver si el petróleo realmente llega a Cuba antes de reaccionar. O puede ser que hayan decidido que este no es el momento de abrir otro frente a días del 1 de julio. Lo que sí sabemos es que México ya movió la pieza y ahora le toca a Washington decidir si juega o si guarda silencio. Seguiremos cubriendo cada movimiento de esta historia porque en los próximos días pueden ocurrir cosas importantes. Si Trump reacciona al anuncio de Sheinbaum, te lo vamos a contar. Si hay una respuesta diplomática, te la vamos a contar. Y si el 1 de julio llega sin represalia y México reanuda el petróleo a Cuba, eso también te lo vamos a contar. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna actualización y dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Sheinbaum calculó bien el riesgo al hacer este anuncio justo antes del 1 de julio? ¿O crees que México se metió en un problema innecesario en el peor momento? Te leo abajo.